Bueno, pues ya estamos en el episodio número 4 de Coffee and Pips. Voy a volver a grabar esta clase ya que hubo un error en el en vivo. Entonces voy a volver a grabar esto, voy a volver a explicar lo que estábamos viendo en Coffee and Pips, episodio 4, que realmente les estaba explicando acerca de lo que es la estructura del precio y cómo ustedes pueden aprender a leer el precio conforme los indicios de estructura que comienza a dar el mercado y cómo pueden tomar buenos movimientos a base de las zonas de oferta y demanda que ya vimos en la clase pasada. Entonces teníamos identificada esta zona de oferta en la que el precio estaba teniendo acción, en donde nosotros veíamos como el precio llegaba a este punto más alto, tocaba y rechazaba. ¿Y qué acaba de pasar? Igual manera, llegó a dejar velas de cansancio de precio, tocó y se desvaneció el precio. Entonces, ahora, ¿qué podríamos esperar? Como sabemos, también tenemos esta zona de abajo en donde el precio podría llegar. Y también nosotros podemos identificar que después de haber tenido este toque, pues realmente no es seguro que el precio llegue hasta abajo, pero lo que sí puede hacer es formar y crear una nueva estructura. Entonces, ya que llegó a la zona de demanda, les decía a ustedes que la zona de demanda se categoriza como demanda porque justamente el precio llega en esta zona y cae. O sea que hay mucha gente dispuesta a vender en esta zona. Entonces llega a este precio, se vende y también la gente compra. Entonces como llega a este precio, se vende y vemos como el precio cambia su estructura en cada toque. ¿Por qué? Porque justo en esta zona, en estas cotizaciones del, por ejemplo, 112.0, es que es un precio muy atractivo para los inversionistas, para vender sus divisas, para vender las monedas y pues también gente que está dispuesta a comprar en ese precio. Entonces, ahora lo que yo les estaba explicando era que si nosotros bajamos de temporalidades, podemos ver cómo el mercado ya está transicionando a una posible tendencia bajista. ¿Y cómo podemos saber esto nosotros? Nos podemos apoyar de confluencias. Las confluencias, ¿qué significan? Las confluencias son zonas del precio en donde nosotros añadimos probabilidad para que nuestro trade pueda ser cumplido. Entonces las zonas de confluencia son esas herramientas que a nosotros nos van a ayudar para darle una mayor probabilidad al precio de que se acerque a la especulación y a lo que esperamos del precio. Entonces, como bien les comentaba, nosotros nos vamos a mover en esta ocasión en una hora. ¿Por qué en una hora? Porque en una hora podemos ver un poco más la estructura, podemos ver un poco más los movimientos y podemos entender de mejor manera lo que es la acción del precio. Entonces, yo les ponía un ejemplo en la sesión en vivo. Los que estén viendo esta sesión, pues ya saben lo que les estaba comentando, y yo les decía que al momento en que ustedes estén utilizando líneas de tendencia para operar, iba a ser bien importante que también estuvieran añadiendo confluencia en la estructura. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que nosotros podemos ver un tipo de estructura así. Entonces, ¿qué significa esta estructura? ¿Qué hay detrás de estos soportes? Detrás de estos soportes hay capital de inversionistas que están comprando monedas cada que el precio llega, por ejemplo, a 10, 11, 12. Entonces, el precio llega a esas zonas y lo que pasa es que se inyecta capital ya que se compran monedas y eso causa que el precio tenga un movimiento más volátil y tenga un movimiento que se pueda ver como un nuevo impulso, o sea, una nueva volatilidad que se le da al movimiento. Y ahí es obviamente donde nosotros podemos entender que estamos en una tendencia alcista. Pero entonces, al final del día, ¿cuál es la mejor confirmación para nosotros ver si el mercado va a caer o no? Y lo que yo les comentaba era que las mejores confirmaciones es añadir lo que sería la estructura y añadirla con lo que sería línea de tendencia. ¿Por qué? Porque la línea de tendencia es una herramienta que va junto a la estructura del precio, pero no significa que porque quiebre la línea de tendencia se va a ir el precio, porque hay ocasiones en las que la quiebra, entre comillas, y se devuelve al mismo lugar.
¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa? Porque no ha quebrado la estructura. Entonces, por ejemplo, si nosotros comenzamos a identificar los puntos estructurales del precio, podemos ver cómo en toda esta zona tenemos lo que serían nuestros soportes. Son cotizaciones en las que el precio llegó a tener interacción con inversionistas y le fue dando como resultado impulsos. Entonces aquí también, por ejemplo, en estas zonas, supongamos que el precio costaba, no sé, 10, aquí costaba 11, aquí costaba 12. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente pues el precio va cotizando más arriba e inversionistas están invirtiendo el capital. Entonces nosotros teníamos varios ejemplos de líneas de tendencia. Tendríamos también, como lo sería este ejemplo de esta línea de tendencia. Teníamos también este ejemplo de línea de tendencia. Creo que era este de aquí. Y con todos estos ejemplos, a pesar de que son varias líneas de tendencia, nosotros al último íbamos a decidir con qué línea de tendencia nos íbamos a quedar. Entonces lo que yo les estaba comentando y la recomendación que les estaba dando es que está bien, las líneas de tendencia son buenas para que nosotros podamos operar, pero que dentro de esta línea de tendencias a veces ocurre confusión para los traders, porque a veces hay tantas posibilidades de líneas de tendencia que al final no sabemos qué esperar y lo que causa es confusión, entonces ya nos desconcertamos y no sabemos bien qué esperar. Entonces yo por eso les dije que para añadir una buena probabilidad y rentabilidad a lo que son las líneas de tendencia es también necesario que esperemos el cambio estructural. Entonces aquí les tenía el ejemplo de este posible cambio estructural que podía hacer el precio, de cómo el precio podía hacer un cambio de estructura, que significa que ya no iba a cotizarse la moneda en un precio más alto, sino que entra a fuerza de vendedores y ahora se cotiza en un precio más bajo, que por ejemplo puede ser aquí 11 pesos. Después viene a hacer retroceso y lo que antes se cotizaba en 12, ahora se va a cotizar en 12, pero para vender. Aquí era para comprar, aquí para vender. Entonces ya se vende en 12, antes se compraba en 12 y es así como la estructura se va formando y cómo podemos nosotros ver de una mejor manera lo que es la tendencia del precio. Entonces nosotros aquí teniendo el último ejemplo de lo que sería el punto estructural, vemos como esta línea de tendencia parece que fue quebrada, pero aquí ocurre algo. En esta línea de tendencia, a pesar de que parece que fue quebrada, los precios seguían aumentando. Esto era alcista, 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 alcista. Entonces realmente esta línea de tendencia no sirve porque a pesar de que quebró entre comillas, la estructura seguía siendo alcista, o sea, no había confirmaciones de venta. Ahora, por ejemplo, esta línea de tendencia que es un poco más corta, que está en una zona más alta, en la última zona del mercado, vemos como los precios son alcistas, alcista, alcista, después viene a ser un quiebre y aquí sí nos hubiera ayudado. ¿Por qué? Porque los precios ya no se mantuvieron alcistas, sino que ahora ya llegó a una cotización más baja. Entonces este quiebre, la línea de tendencia es positivo. Y por último tenemos esta línea de tendencia que pasa por referencia a toda la estructura desde el inicio. Toca 2 puntos, realmente no hay una regla de cuántos puntos debe de tocar. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que la estructura sea quebrada. A pesar de la línea de tendencia, yo les recomiendo mínimo 2 puntos para que sea una línea de tendencia válida, pero que esté agarrando buena estructura. A pesar de que también teníamos aquí otra confirmación de que el precio podía llegar a caer. ¿Por qué? Porque se había formado una zona de demanda. Cada que el precio tocaba, se demandaba la moneda y caía de valor porque se vendían muchas. Entonces aquí ya el precio no podía quebrar las zonas y por lo tanto pasó a un quiebre estructural. Entonces, ¿qué pasó? Pasó este cambio estructural que se quebró la última cotización, que sería esta, el último soporte, se quebró y ahora está posible dar un retroceso para seguir cayendo el precio porque el cambio de momentum está ocurriendo. Entonces, aquí, por ejemplo, a esta línea de tendencia vemos cómo las cotizaciones subían, aquí ya dejó de subir, aquí paró un poco, pero ya lo había superado y aquí fue donde ya quebró también la estructura y la línea de tendencia. Entonces aquí se confirman las dos y podemos ver que, por ejemplo, estas zonas pueden ser zonas muy positivas a que el precio llegue a ser un retroceso. ¿Y por qué? Porque estas son las últimas zonas de cotizaciones pasadas.
Aquí supongamos que el precio se estaba cotizando en lo que sería 110.750. Y aquí se estaba cotizando en... Vamos a dejarle... 110. 110.060. Vamos a dejarle en ese precio. Entonces, en estas zonas, en esto se estaba cotizando el precio. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que lo que antes estaba cotizando para comprar, ahora se va a cotizar, pero para vender. Entonces, el precio puede llegar a esta zona, puede llegar a la zona de este precio y ahora usarla para venderse y que la moneda caiga. Entonces, ¿esto qué significa? Pues obviamente que 110.750 yen japoneses equivalen a $1. ¿Ok? Entonces ahora estos precios se van a estar utilizando para que el mercado esté cayendo. Y aquí es donde ocurre ya el cambio de estructura, añadiéndole la línea de tendencia. Entonces el consejo y el aprendizaje que quiero que se lleven hoy es que no se enfoquen solo en la línea de tendencia, sino que se enfoquen en los quiebres estructurales que puede ocurrir por la línea de tendencia. Por ejemplo, aquí vemos cómo el mercado se estaba ya a punto de quebrar, quebró línea de tendencia y también quebró en esta zona, haciendo un retroceso en menores temporalidades, quebró en esta zona puntos estructurales, entonces fue suficiente para que el mercado diera un cambio estructural. De hecho, esta línea toca 1, 2, 3, cerca del 4 y quinto puntos. Entonces era la línea de tendencia ideal de esta estructura del dólar yen. Entonces esperamos solamente el retroceso, que haya un cambio. Lo que yo les recomiendo es que no se esperen a que el precio solamente quiebre la línea y operen ventas, sino que también quiebre la estructura, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una línea de tendencia, no sé, así. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una línea de tendencia así, que pasa por este punto y nosotros vemos que el mercado la quebró, viene a hacer retroceso y operamos ventas. Pero aquí si nosotros vemos la psicología del precio, el precio sigue subiendo. O sea que se sigue cotizando, por ejemplo, aquí en 10, aquí en 11, aquí en 12. Entonces realmente no ha habido un cambio de precios. Entonces el mercado sigue manteniéndose en una subida hasta que no quiebra los precios, que fue realmente ese cambio en esta zona. Es que nosotros no vamos a buscar ventas porque seguimos en cancha de compradores. Entonces es así un poco cómo se comporta también la zona, la estructura, cómo es el pensamiento y la psicología detrás de esta estructura que va formando el precio, que es por altos y bajos o soportes y resistencias, y cómo toma capital en esas zonas donde hay muchos inversionistas para utilizarlo como caída o como subida el precio. Entonces, esto era en resumen lo que les había explicado en la clase. Espero que les haya gustado esta sesión. Ya saben que la próxima semana vamos a tener Coffee and Pips el día martes y el día jueves a las 9 de la mañana, hora centro de sesión de Nueva York, y vamos a estar haciendo análisis. Estoy siguiendo este par porque es muy bueno, es un par muy noble y muy estructural y muy entendible de estos conceptos, y realmente que está teniendo una buena relación. Las zonas en las que está llegando las ha respetado tal como se los he dicho en las clases, entonces está muy bien para darle un seguimiento. Espero esta sesión les haya gustado. Déjenme un comentario si quieren que toque algún tema en el siguiente Coffee and Pips, y muchas gracias por verme. Bendiciones a todos y a seguir trabajando duro.